Hay algo que no entiendo bien. Ujú. El mundo religioso cree que el Señor Jesús redimió a la humanidad y que al creer en el Señor Jesús se nos perdonan los pecados. Nos salvamos por la gracia y nos justificamos por la fe. Todo está preparado. Solo estamos esperando a que el Señor nos lleve al reino de los cielos. ¿Por qué aceptar el juicio y la purificación de Dios en los últimos días? Creen que con los pecados perdonados por la fe pueden entrar en el reino. ¿Eso está en la Biblia? ¿Lo testimonia la palabra de Dios? Lo afirmó el Señor Jesús. El Señor Jesús no lo afirmó, pero Pablo dijo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La Biblia registra las palabras de Pablo, así que son palabras de Dios. ¿Qué opinan ustedes de esto? Hermano Yang, dices que las palabras de la Biblia son las palabras de Dios. ¿Pero eso es correcto? ¿Te atreves a decir que las palabras de Pablo son las palabras de Dios? En realidad, las palabras de Pablo son suyas y no plasman el sentido del Señor Jesús. El Espíritu Santo no dio testimonio de que las palabras de Pablo fueran de Dios. Así que no podemos decir arbitrariamente que toda palabra en la Biblia sea la palabra de Dios. Son de Dios las palabras habladas directamente por Él y sus palabras transmitidas por los profetas. Lo que diga la gente siempre serán palabras humanas. Y ni siquiera las registradas en la Biblia pueden denominarse palabras de Dios. Así que no podemos considerar de Dios las palabras humanas. Emplear las palabras de Pablo como fundamento bíblico, como condición para entrar al reino de los cielos, es un grave, grave error. ¿Las palabras del Señor Jesús son la verdad? ¿O las palabras de Pablo son la verdad? Pablo era un simple apóstol. No podía hablar en nombre del Señor Jesús. Pero la mayoría del mundo religioso cita sus palabras como fundamento bíblico. Pablo dijo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Si el Señor no nos considera pecadores y nos justifica, ¿no somos aptos para entrar en el reino de los cielos? Así es. El Señor Jesús cargó con nuestros pecados y nos salvamos por la fe. ¿No basta para entrar al reino? ¿Qué quiso decir Pablo con la palabra salvación? ¿Se atreven a decir que la salvación es la condición para entrar en el reino? El Señor Jesús perdonó los pecados del hombre, pero la obra de salvación de Dios es solo perdonar los pecados y así la gente se salva plenamente. ¿Supone el perdón de los pecados que la humanidad es santa y ya no peca? ¿El perdón de los pecados significa que se completó la obra de Dios para salvar a la humanidad? ¿Tan simple es la obra de Dios entonces? El Señor Jesús jamás dijo que aquellos a quienes perdonen los pecados sean salvos y entren al reino de Dios. Esta es una mera fantasía humana. En cuanto a quienes pueden entrar al reino de los cielos, el Señor Jesús lo dejó claro. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Piénsenlo, a los que predican, expulsan demonios y hacen milagros en el nombre del Señor, ¿no se les perdonan los pecados? ¿Por qué no los reconoce el Señor y en cambio hasta los condena por malhechores? Estas palabras del Señor demuestran que quienes vivan en pecado, por más que trabajen y se esfuercen en el nombre del Señor, al final se condenarán y no podrán entrar al reino de los cielos. Solo aquellos que hagan la voluntad del Padre pueden entrar al reino.
En otras palabras, solo aquellos que obedezcan de verdad a Dios podrán entrar. Esto concuerda con las palabras del Señor. De verdad que sí. Gracias a Dios. Ahora leamos más de Dios Todopoderoso. De acuerdo. Aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por sus pecados, no la libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra incluso mayor, para librar por completo al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era. Y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones, vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Yo leeré ahora. Antes de que el hombre fuera redimido, muchos de los venenos de Satanás ya habían sido plantados en su interior. Y después de miles de años de la corrupción de Satanás, el hombre tiene una naturaleza que se resiste a Dios. Así, cuando el hombre es redimido, es solo una redención en la que se le ha comprado por un alto precio. Pero la naturaleza venenosa que existe en su interior no se ha eliminado. El hombre que está tan sucio debe pasar por un cambio antes de volverse digno de servir a Dios. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior, y será capaz de cambiar completamente y ser purificado por completo. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y de la misma manera cambiado. Por medio del juicio de la palabra y con el refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser purificado. En lugar de llamarla obra de la salvación, sería mejor llamarla obra de purificación. En verdad, esta etapa es la de la conquista, así como la segunda etapa es la obra de la salvación. El hombre es ganado por Dios por medio del juicio y el castigo de la palabra. Y es por medio del uso de la palabra para refinar, juzgar y revelar que todas las impurezas, las nociones, los motivos y las aspiraciones individuales dentro del corazón del hombre se revelan completamente. A pesar de que el hombre pueda haber sido redimido y perdonado de sus pecados, esto solo significa que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con estas. Pero cuando el hombre, que vive en la carne, no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando su carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayor parte de la humanidad peca durante el día y se confiesa por la noche. Así, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para el hombre, no logrará salvarlo del pecado. Solo se ha completado la mitad de la obra de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. Es difícil para el hombre conocer sus pecados. No tiene forma de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada. Debe depender del juicio de la palabra para lograrlo. Solo así puede el hombre comenzar a ser transformado gradualmente. Amén. 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 Es maravilloso lo que dice Dios Todopoderoso. Qué prácticas son sus palabras. Esta es la voz de Dios. Amén. Hoy he aprendido mucho de la palabra de Dios Todopoderoso.
Ahora puedo ver que no es fácil salvarse y entrar en el reino de los cielos. Así es. El Señor Jesús prometió volver, y Dios Todopoderoso ha obrado. Hay que elegir. Debo leer más de Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Mi corazón se iluminó al escuchar a Dios Todopoderoso. Ahora entiendo bien que el Señor Jesús solo realizó una obra redentora y perdonó los pecados de la gente. No salvó completamente al hombre del pecado. Así es. Por eso los creyentes pecan y se confiesan cada día, pero siguen viviendo en el pecado. A pesar de eso, esperamos que venga el Señor a llevarnos al reino. ¿Cómo puede ser? Exacto. Ahora entiendo que el perdón de los pecados no implica que seamos santos. La verdad es que a menudo pecamos, nos rebelamos y nos oponemos a Dios. Esto desconcierta al mundo religioso y nadie ha resuelto este misterio. Así es. Durante años, a mí también me ha turbado el pecado. Como anciano de la iglesia, suelo enseñar a los creyentes a ser humildes y pacientes, y a no ser envidiosos, a no pelearse ni ser arrogantes. Pero yo no sé hacer eso, ni sé practicar las palabras del Señor. Peco de día y confieso por la noche. Lo que me oprime el corazón. Pero hoy, después de oír a Dios Todopoderoso, tengo las cosas claras. Sí. Creer en el Señor y recibir el perdón de los pecados es solo ser salvado, no es la salvación plena. Si no corregimos nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos obedecer a Dios. Y viviremos en pecado. Sin querer nos rebelamos contra Dios, lo juzgamos y nos oponemos a Él. O somos como los fariseos, y así condenamos y nos oponemos a Cristo y crucificamos a Dios. Semejantes hipócritas no son aptos para entrar al reino de los cielos. Muy cierto. Es preciso que Dios Todopoderoso nos juzgue y purifique para entrar en el reino. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso sí resuelven problemas. Dios Todopoderoso habla muy claro de la salvación y la entrada al reino. Aparte de Dios, ¿quién podría revelar estos misterios? Así es. Creo que las palabras de Dios Todopoderoso son la verdad y la voz de Dios. Por eso aceptó el hermano Shu al Dios Todopoderoso. Sí. Ahora tenemos esperanza de lograr salvación plena y entrar en el reino. Gracias al Señor. Ahora que hemos oído la voz de Dios y comprobado el regreso del Señor Jesús, hemos recibido al Señor. Sí, Compartamos la buena nueva con nuestros hermanos. claro.